Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar nuestro comentario sobre la segunda carta del apóstol Pedro. Y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 3 los párrafos 15 y 16. La escritura nos dice así: tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras, para su propia perdición. Y estando atentos para que nuestra vida sea hallada en paz, intachable e irreprensible, Pedro nos exhorta con estas palabras: tengan en cuenta. Tener en cuenta es estar advertidos, atentos, considerando lo que ya sabemos del Señor y aquello que Él mismo ha anunciado que sucederá en estos tiempos finales. Que la paciencia del Señor es para salvación. Reforzando lo dicho por él mismo en párrafos anteriores, Pedro confirma que la paciencia del Señor es para salvación. Esta paciencia, que podemos entender como longanimidad y tolerancia, es definitivamente distinta a la que nosotros como seres humanos queremos demostrar. Bien dice el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 55, versos 8 y 9. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Nunca podremos demostrar que nuestra paciencia sea siquiera semejante a la que Dios ha mostrado para darnos oportunidad de arrepentirnos. Como jueces, somos pésimos. Aún siendo creyentes, muchas veces queremos actuar conforme a la ley del talión, ojo por ojo. Y así olvidamos esa longanimidad divina de la que hemos sido beneficiarios y por la cual no hemos sido consumidos. Qué bueno que el Señor extendió su misericordia hasta alcanzarnos a cada uno de nosotros. Mi esposa y su servidor conocimos al Señor. Ella a los 25 años de edad, yo a los 26. Y a esa temprana edad que para algunos es su 100% en esta vida y otros ni siquiera, ya habíamos enredado nuestra vida con nuestras malas decisiones y acciones que definitivamente no eran del agrado de Dios. En nuestra mejor intención ya estábamos, como escribió Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios por Cristo y su bendita paciencia que no nos desechó, y por ello es que su aparente inacción solo corresponde al gran amor que tiene por cada persona, esperando que se arrepienta y pueda otorgarle su perdón y salvación eterna. Aleluya. Y ahora Pedro refiere la revelación dada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, que recordemos no fue de los 12 que siguieron originalmente al Señor, y con quien de hecho tuvo que zanjar algunas diferencias, según consta en el capítulo 2, versos 11 al 21 de la carta de Pablo a los creyentes establecidos en Galacia, de donde tomamos el primero, donde leemos: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Y el último: no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces, por demás, habría muerto Cristo. Y a pesar de aquella diferencia ocasionada por la actitud ambivalente de Pedro en cuanto a los creyentes no judíos, aquí Pedro exalta su enseñanza y así la da por buena al decir: tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada.
Este es un gran testimonio de unidad entre hombres de carácter, impetuosos, que en sus diferencias alcanzaron la unidad en pro de la unidad de la Iglesia de los discípulos, que se ha desarrollado desde el tiempo de ambos hasta nuestros días, por su compromiso con el Evangelio y su gran amor y fidelidad al Señor. Y señala, según la sabiduría que le ha sido dada, reconociendo que Pablo también era un fiel siervo del Señor. Les ha escrito en casi todas sus cartas donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. Para Pedro, algunas de las enseñanzas de Pablo requerían de un mayor grado de conocimiento y revelación, y por ello, aquellos falsos maestros y supuestos profetas y sus seguidores, a quienes aquí llama ignorantes, que son gente que no ha sido instruida, e inconstantes, que son quienes vacilan y no se afirman en un criterio definido, los acusa de torcerlas, que podemos entender como pervertir, desgarrar o nuestra frase popular, hacer añicos, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. De modo que Pedro denuncia que aquellos burladores pervierten no solo las enseñanzas de Pablo, sino toda la enseñanza respaldada por las escrituras, los profetas de Dios, el propio Señor Jesucristo y sus apóstoles, entre quienes él y Pablo ocuparon un lugar especial y al hacerlo abonan para su propia perdición, que es su propia ruina y destrucción. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.